Hola, buenos días compañeras. Somos estudiantes de tercer semestre de trabajo social. Bueno, hoy hemos traído un tema muy importante. Vamos a iniciar con un debate sobre el desarrollo de la ciudadanía crítica en el contexto universitario de acuerdo al legado de Paulo Freire y su enfoque de la pedagogía liberadora. Puede aplicarse en la educación actual y cómo su visión puede ser una herramienta valiosa e importante para nosotros, los futuros trabajadores sociales y en general para la sociedad. En el contexto del marco por la desigualdad y en la necesidad de formar profesionales comprometidos. ¿Cómo define Paulo Freire la educación liberadora y de qué manera contribuye a la emancipación de los oprimidos en el proceso educativo? Entonces tienes la palabra, Ginette, para que nos des tu punto de vista. Hola compañeras, buenos días. Bueno, para Freire, la educación liberadora no solo era un acto de depositar ideas en mentes vacías, sino era un proceso de construcción conjunta o mutuamente del conocimiento donde tanto el educador como el educando se transforman conjuntamente. La educación liberadora es una herramienta muy poderosa para la emancipación de los oprimidos, porque la educación liberadora promueve el diálogo, la reflexión transformadora, donde esta pedagogía empodera a las personas para que sean agentes de cambio en sus vidas y en sus comunidades. Bueno, de acuerdo a a la respuesta de Lindavia, es muy importante, entonces vamos a darle la palabra a Lina. Compañera, yo estoy de acuerdo contigo porque pues el objetivo no es solo transmitir información, sino también empoderar a los estudiantes para que cuestionen, analicen y transformen su realidad social. Bueno, muchas gracias, Lina, por tu aporte. Entonces, vamos a seguir con la segunda pregunta. Dice, ¿qué se debe concebir para una educación transformadora propuesta por Paulo Freire? Tienes la palabra, Lady Marcela. Hola, buenos días a todas. Lo que yo entendí, pues la educación transformadora ve el aprendizaje como un proceso activo, ¿no? Y creativo. En lugar de simplemente el profesor es transmitir información, dar contenidos, hacer evaluación, siempre lo mismo, sino que dice, busca formar a los estudiantes en su totalidad, es decir, desarrollando su capacidad de pensar, sentir y actuar. Esto quiere, pues lo que quiere crear Freire es un ambiente que promueva un aprendizaje profundo y crítico, donde todos los estudiantes puedan explorar ideas y así transformar su realidad. Para lograr esa educación transformadora, donde haya diálogo entre los compañeros y profesores, eso pues lo que yo doy respuesta. Muchas gracias. Bueno, Lady, gracias a ti por tu respuesta. De acuerdo contigo, me parece muy importante. Seguimos con la tercera pregunta, que es, ¿cómo aborda Freire la relación entre la educación y poder? Tienes la palabra, Lina. Freire aborda la relación entre educación y poder, sosteniendo que la educación puede ser una herramienta de dominación o liberación, dependiendo de cómo se utilice. Él denuncia la educación bancaria porque perpetúa la opresión, donde el educador es el depositario del conocimiento y el estudiante es un receptor pasivo. Es decir, que el educador transmite los datos, hechos y teorías a los estudiantes y los estudiantes escuchan, memorizan y reproducen lo que se les enseña. Paulo Freire promueve una educación dialógica que fomente la conciencia crítica, la creatividad y la acción transformadora. Freire argumenta
que la educación debe ser un proceso de problematización donde el educador y el estudiante trabajen juntos para analizar y transformar la realidad. En mi opinión, la educación juega un papel fundamental en la reproducción o transformación de las estructuras de poder en nuestra sociedad. En este sentido, la propuesta de Freire nos invita a reflexionar sobre nuestra práctica educativa y a comprometernos con una educación que libere y empodere a los individuos. Un proceso de concientización y de acción. De acuerdo a la respuesta, muy importante. Sigue María Alejandra. De acuerdo con la compañera Lina, ya que esta visión impulsa una educación más democrática y más justa, pero que también puede enfrentar a desafíos, ya que algunos sistemas educativos siguen siendo muy rígidos. Bueno, muchas gracias. Seguimos con otra pregunta. ¿Cómo las ideas de Freire con respecto a la concientización y el diálogo pueden ser aplicadas en el contexto educativo actual? Sigue, Carla. Las ideas de Freire sobre la concientización y el diálogo podemos decir que tienen un gran valor significativo en la educación actual, ya que las ideas de Freire, compañeros, como podemos notar, nos proponen una educación liberadora, una educación nueva, una educación centrada en el desarrollo crítico del estudiante y en su participación activa en el proceso de aprendizaje. Las ideas de Freire las podemos aplicar en el contexto actual con diálogo participativo, en lugar de una enseñanza tradicional. En resumen, compañeros, podemos decir que las ideas de Freire pueden implementarse en la actualidad para crear ambientes educativos más inclusivos, ambientes educativos equitativos, justos, críticos y relevantes con los estudiantes, donde no solo los estudiantes estén limitados a adquirir conocimientos, sino que también se conviertan los estudiantes o aprendices en agentes de cambios en cada una de las comunidades. Muchas gracias, Carla, por tu participación. Sí, me parece que eso es un tema muy importante donde Paulo Freire en todo caso menciona, en todo momento menciona que la educación debe ser lo que antes mencionábamos, compartida, que los estudiantes aprenden todo dependiendo de una educación tanto de la opinión del docente y el aporte que ellos pueden realizar. Entonces, eso es una herramienta fundamental para este legado que nos deja. En la pregunta 5, con la quinta, la pregunta dice, ¿qué concepción tiene Freire sobre el ser humano respecto al mundo? Para Paulo Freire, siempre fue fundamental el partir de la memoria y la identidad individual, también como la familiar y la comunitaria, como fundamento para la constitución de seres humanos como portadores legítimos de una ciudadanía universal y como un ser social, histórico y cultural, que sería capaz de transformar el mundo y de ser transformado por él. Muchas gracias, María Alejandra. Entonces, hacer una pequeña reflexión. Sabemos que la pedagogía de Freire sigue siendo súper importante, demasiado importante en la educación actual, porque nos propone aprendizajes, por ejemplo, los trabajadores sociales en el futuro, directamente con las comunidades, ofrezcamos a las comunidades un diálogo, un respeto, empoderamiento a las comunidades, ¿no? Entonces, como antes mencioné, quiero agradecerles a todas. Las opiniones han sido muy importantes, han hecho que este debate fluya mucho. Muchas gracias por participar, chicas.